Mi nombre es Michelle Velázquez Martínez. Pertenezco a la Universidad UM de la licenciatura en Derecho. Hoy vengo a presentarles mi tema de tesis, el cual se titula La protección al derecho a la información y a la transparencia mediante la creación de un proceso de designación de secretarios de Estado. Mi nombre es Michelle Velázquez Martínez. Estudio en la Universidad UM dentro de la licenciatura de Derecho. Hoy vengo a presentarles mi tema de protocolo, titulado La protección al derecho a la información y a la transparencia. La principal problemática que yo encontré dentro del artículo 89, fracción segunda, fue que en la facultad que se le otorga al Poder Ejecutivo para nombrar y determinar a los secretarios de Estado fue que los ciudadanos no conocían dicho proceso o las determinaciones que el presidente realiza para poder determinar y seleccionar a los secretarios, violentando así su derecho a la información y transparencia, que está establecido en el artículo 6 de nuestra Constitución, en donde hay un apartado que dice que el Poder Ejecutivo y Legislativo tendrá la obligación de dar a conocer a los ciudadanos las determinaciones que sean de grado importante, siendo así que la elección de los secretarios de Estado del país considero que es una de las decisiones más importantes que realiza el presidente, dado que afecta a la administración pública. Y como sabemos, la administración pública no solo versa en cuanto a la economía, sino también en los sectores de salud, cultura, educación, etc.
Mi principal objetivo con esta investigación es limitar la facultad del Poder Ejecutivo al nombrar a los secretarios de Estado, puesto que si se ve limitado, podremos ir deteniendo la violación a estos derechos. Mi pregunta general de investigación es ¿por qué es necesario limitar la facultad del Poder Ejecutivo que le otorga el artículo 89? Bien, es importante limitarla dado que aparte de que así se estarán impidiendo la violación de los derechos ya mencionados, también se les puede dar la oportunidad a personas con mejores capacidades y preparación poder estar en esos puestos. Actualmente, para elegir a un secretario de Estado debes de ser una persona de confianza del presidente. Sin embargo, no ha habido personas de la clase baja y media alta en México que lleguen a estos puestos, dado que no están dentro del círculo social del presidente. Y es por ello que se les ve limitado también, a su vez, el derecho a ser votados. El artículo 91 establece los requisitos que contiene para ser secretario de Estado y solo son 3. El primero es ser ciudadano mexicano, el segundo es tener 35 años cumplidos y el tercero es no haber sido condenado por una pena de prisión, siendo así que sería accesible para cualquier individuo que tuviera preparación y conocimiento poder desempeñar estos cargos. Sin embargo, en la realidad es que muy pocas personas que están preparados pueden ostentar a esos puestos. Algunos de mis objetivos específicos de la investigación son analizar el artículo 89, fracción segunda, y el artículo 91, puesto que la problemática surge de ahí. Sin embargo, también se analizará el artículo 89, fracción primera, porque es ahí donde se le da un principio de protección al Poder Ejecutivo para algunas determinaciones. Este principio se conoce como el principio de reserva de ley, creando así una contradicción de principios en esta investigación, por lo cual yo determiné que esta investigación se llevará por la corriente epistemológica del garantismo, en la cual se establece que a toda costa la Constitución debe de proteger a los derechos de los individuos antes que cualquier otra institución. Por ello es que esta investigación trata de limitar esa facultad del Poder Ejecutivo para que no se vean violentados esos derechos. Otro de los objetivos es realizar un análisis comparativo con países que tengan la misma forma de gobierno, que es una república democrática presidencial. En América Latina, los países que tienen esta forma de gobierno son Argentina, Brasil, Costa Rica y en América del Norte, México y Estados Unidos. Por ello es que se realizará un análisis comparativo en las determinaciones que toman esos países para designar a sus secretarios de Estado. Otro de los objetivos específicos será realizar o diseñar propuestas en donde se establezca cuál sería el procedimiento que se debiese llevar para la elección de los secretarios de Estado. Bien, como he mencionado reiteradamente, es imperativo que se cree este proceso para que se dejen de ver lacerados los derechos de los individuos. Sin embargo, como trasfondo también está que es importante se realice esta designación para que así haya un crecimiento económico, cultural y educativo en el país. Si hay personas que tienen las capacidades y habilidades correctas dentro de una de las secretarías, evidentemente habrá un crecimiento exponencial en cuanto al desarrollo de México. Los alcances de esta investigación se encuentran dentro de México en el periodo de tiempo de noviembre de 2019 hasta diciembre del 2020. En la forma material empezaremos dentro del derecho público, tomando en cuenta otras ramas del derecho como lo es derecho constitucional, administrativo, político y económico, dado que los factores que implican toda esta problemática se encuentran dentro de esas ramas.
El tipo de investigación que se realiza es descriptiva y comparativa, dado que vamos a describir el problema, las causas y las consecuencias que han tenido. Y es comparativo porque, como lo he mencionado, realizaremos el análisis a comparación de los países ya mencionados. De acuerdo a Sampieri, las investigaciones que son del tipo descriptivas versan de un fenómeno social en el cual se explica los motivos, causas y se busca una solución mediante las conclusiones. Por ello es que he tomado la determinación que esta investigación será descriptiva y comparativa. El enfoque de mi investigación es cualitativo, dado que las investigaciones cualitativas, de acuerdo igual a Sampieri, son aquellas que hablan sobre fenómenos sociales, aquellos que no pueden ser cuantificados, los que van más allá de un número o una cifra, que hablan sobre capacidades, valores de las personas. En base a esto, se tomaron en cuenta varios diseños de investigación que me ayudarán a obtener los resultados más favorables posibles, como lo es tomar en cuenta el método etnográfico, fenomenológico, teoría fundamentada, diseño clásico, diseño crítico, diseño comparativo. Cada uno de estos diseños tiene la misma función: desintegrar la información de la problemática, causas, consecuencias, buscar soluciones, dentro de esas soluciones buscar pros, contras, viabilidad, y en los casos de que no existiese viabilidad en esas soluciones, seguir buscando. Toda esta problemática surge de un fenómeno social actual, por ello es que encaja en cada uno de estos diseños. Mi línea y sublínea de investigación, como lo he mencionado antes, parte del derecho público y en consiguiente del derecho constitucional, el derecho administrativo, económico, político y de derechos humanos. ¿Por qué elegí derecho público? Puesto que la problemática surge de una relación en el Estado particular y es así como se está definido el derecho público. Las demás ramas vienen inmersas en derecho constitucional porque la problemática surge en nuestra Constitución, derecho administrativo y económico porque los impactos que tiene esta problemática están dentro de esas ramas, derecho político y los derechos humanos porque hay violaciones dentro de este procedimiento que afectan a los ciudadanos, tanto sus derechos políticos como sus derechos fundamentales. Algunos estudios que son similares y me han servido como base fundamental para tener precedentes en esta investigación son el estudio del sistema presidencial en cinco países, como ya había mencionado, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina y México, en donde se analizará las determinaciones que tiene cada uno para designar a los secretarios de Estado. El segundo estudio es los 200 años del Gabinete de Gobierno de México, desde 1821 hasta el 2012, para así poder determinar cuáles fueron las cualidades o por qué fueron determinados cada uno de los secretarios en los anteriores gabinetes. Y finalmente, la desigualdad e ineficiencia dentro de la administración pública. En este estudio se muestra claramente que si una persona desempeña facultades o está en puestos que se encarguen de la administración pública y no cuenta con capacidades ni un perfil profesional, esto genera una desigualdad, dado que personas que sí lo tienen no pueden ostentar a esos puestos por no tener una relación directa con el Poder Ejecutivo. Mi tabla de contenidos tiene 6 visiones. El primero es el protocolo, en donde se establece el planteamiento del problema, justificación, objetivos, preguntas de investigación, diseño de investigación, tipo de investigación, hipótesis y el cronograma de actividades.
Posterior a ello comenzará con el apartado de los capítulos. En el primer capítulo se habla sobre las generalidades del derecho administrativo, donde se establecen los conceptos básicos de la administración pública para que se puedan comprender las facultades que tiene cada secretario y cómo repercute el que no estén personas capacitadas dentro de los puestos. El siguiente capítulo, el segundo, habla sobre los antecedentes de los gabinetes de gobierno en México. Este nos va a servir para establecer los precedentes sobre las consideraciones que tuvieron los presidentes anteriores para designar a cada uno de los secretarios. En la mayoría de estas determinaciones se encuentra que es por conveniencia política y social. No hay casi muchos casos en los que los secretarios fueron elegidos porque tienen la capacidad o un perfil profesional muy adecuado a esto. El tercer capítulo habla sobre el análisis que se realiza entre los países, para así ver los pros y contras de cada forma de determinación de los secretarios de Estado y analizar cuál sería la más favorable dentro de nuestro país. El cuarto capítulo habla sobre cómo se vio afectada las determinaciones que se realizaron dentro del país a los secretarios de Estado, como se mencionaban antes, lo de conveniencia política, conveniencia social, las relaciones que tuvieron y los efectos que tuvieron dentro del país. Y finalmente, el capítulo 5 de conclusiones y propuestas. En este se establece todas las conclusiones de los análisis de las determinaciones que tomaron los presidentes, etc. Y en las propuestas se establecerán las soluciones que creo convenientes para esta problemática. Dentro de las propuestas está que se modifique el artículo 91, en donde se le solicite como requisito primordial tener un perfil profesional afín a cada secretaría. El segundo es que se realice la modificación en el artículo 89, fracción segunda, en donde las determinaciones de los secretarios de Estado se haga mención que serán por ternas, así como los ministros. A diferencia de estas, las ternas serán llevadas a la Cámara de Diputados y estos realizarán las votaciones y elecciones de los secretarios, para que así la democracia se vea tácitamente, puesto que los individuos votan por sus diputados y estos así toman las elecciones que creen más favorables para sus gestiones. Bien, por ahora sería todo y abrimos la sesión de preguntas. Dentro de lo que has mencionado sobre la elección a los secretarios de Estado y que estos son por nombramiento del presidente de la República, ¿piensas tú que aquí cabe el sentido de corrupción en nuestras instituciones? Sí, claramente lo es porque, como he mencionado, a lo largo de la historia para determinar a los secretarios de Estado se tomaban en cuenta cosas más como conveniencia política, social. Entonces, al determinar a los secretarios de Estado realmente no les ha importado a los presidentes que sea una persona preparada, sino solo que esté dentro de su círculo social. Incluso en el gabinete de Felipe Calderón, nuestro secretario de Energía, era un licenciado en comunicación. Cualquier carrera profesional es buena, sin embargo considero que para estar en una secretaría debes de tener una preparación afín a ella, porque no creo que la comunicación le ayude a saber sobre energías renovables, planes, formas de obtener energía, reducir los índices de contaminación, entre otras cosas. Por ello creo que sí, da un hincapié claro a la corrupción. ¿Cuál es tu propuesta para elegir a los secretarios de Estado? Como lo mencioné, mi propuesta parte en dos pasos. La primera es la modificación del artículo 91, en donde se requiera un perfil profesional afín para poder ser secretario de Estado. La segunda es la modificación en el artículo 89, en su fracción segunda, donde se determine que se van a mandar ternas de secretarios a la Cámara de Diputados, así como cuando dice que se manden ternas
a los senadores de ministros, ahora va a decir ternas de secretarios a la Cámara de Diputados. Muy bien. ¿Crees que tendrá efectividad tu propuesta en la disminución de la corrupción en México? Claro, porque si las personas que ostentan a estos cargos llegan a ser personas de clase media o clase baja y se les da esta oportunidad, evidentemente van a recobrar la esperanza en sus instituciones, dejando así que sea imposible que seleccionen a personas de su círculo social para secretarios de Estado, a menos que contengan la capacidad. Si no la tienen, pues evidentemente no podrían ostentar a ese cargo. En tu presentación mencionas de varios modelos en otros países. ¿Crees que dentro de lo que mencionas de los modelos se podría aplicar uno en México que diera resultado y pudiésemos tener un acercamiento, una confianza más sobre nuestras instituciones? Sí, sí podríamos retomar algunos. Mi primera idea en mis propuestas era que se retomara la de Brasil, donde sus ciudadanos determinan quiénes quieren que sean sus secretarios. Sin embargo, nuestro país no cuenta con los recursos para generar presupuestos para esas campañas. Por ello es que propuse lo de las ternas a los diputados, puesto que la elección de diputados, si tiene una campaña, entonces la democracia estaría ahí, ¿sabe? Todos estarían de acuerdo a ellos porque ellos determinaron quién querían que los representara en el poder legislativo. Entonces, aumentaría sí la fe que tienen en las instituciones y más que ello, la confianza que le tienen. En Estados Unidos, el sistema de elección de secretarios de Estado igual realiza su Congreso. ¿Tuvo efectividad? Claro. Estados Unidos es una potencia mundial económica y culturalmente. ¿Por qué? Tiene personas preparadas en los puestos de administración pública. Y entonces, si México tiene a personas preparadas en estos puestos, evidentemente vamos a tener un crecimiento exponencial en el desarrollo del país en cualquier ámbito. Si no hay más preguntas, procedo a terminar con esta sesión. Agradezco su tiempo y espero que haya sido de su entendimiento. Me despido y es pronto.